Hola y bueno, bienvenidos a otro episodio de Weón, consigue otra cámara, no seáis ordinario. Hoy quiero continuar la serie Roma for Dummies, ahora remontándonos al inicio de esta importantísima civilización que describí en el video pasado. Lamentablemente, respecto a los inicios de Roma, hay muy pocos registros, algo que sorprende al saber que es una sociedad que llegó a ser tan importante para lo que sería Occidente, el mundo mediterráneo e incluso partes de África. Esto debido a que no muchos siglos después de su fundación, Roma sería todavía una ciudad particularmente débil dentro de lo que sería la península itálica. Bueno, débil no sería el mejor término, más bien una sociedad que todavía no era una superpotencia del mundo antiguo o clásico. Debido a esto, otros habitantes de la zona o tribus gálicas también solían tener conflictos y básicamente hacerle bullying a Roma, y sería una especie de invasión gálica la que terminaría en un saqueo de la ciudad de Roma y en una quema o destrucción de la mayoría de los registros históricos que databan desde la fundación de la ciudad. Lo que sí tenemos para reconstruir esos años son los mitos, la tradición oral, las leyendas y los relatos que rodean la fundación de Roma y que algo de verdad llevan. Como siempre, los relatos fantásticos siempre responden, o casi siempre responden, a especies de metáfora de lo que realmente ocurrió en un momento o situación determinada en la historia de un pueblo o civilización. Entonces, reconstruyendo los relatos, tenemos que Roma sería el producto de dos hermanos, Rómulo y Remo. Ambos serían traicionados por familiares, un tío de ellos, y que se verían forzados o que serían de cierta manera abandonados a su suerte en la intemperie, y serían encontrados por una loba, criados por esta, alimentados, amamantados por esta loba hasta llegar a ser fuertes, y posteriormente se vengarían de su propio tío y además fundarían una especie de asentamiento en una colina de la península itálica. Este asentamiento sería lo que luego se conocería como Roma. ¿Qué es lo que pasa? Poco antes de fundar esta cuestión o de que tuviera su nombre, hubo un conflicto respecto a cómo se iba a ordenar este nuevo asentamiento, qué nombre iba a tener. Y es ahí cuando Rómulo asesina a Remo para imponer su visión, y por eso la ciudad pasaría a llamarse Roma, por este hermano homicida, fratricida, que sería Rómulo. Rómulo sería el primer rex de Roma. No, no ese Rex, este Rex. Y este primer Rex, o rey, o gobernante, básicamente se encontraría con un asentamiento que invitaría a personas que estuvieran interesadas a unirse. Y las personas que estuvieron interesadas en unirse eran mayormente hombres, rechazados, outcasts de sus asentamientos de origen. Entonces, Rómulo se ve en una situación bastante curiosa en la que gobierna un asentamiento en la que la mayoría son hombres, hombres rechazados por otros asentamientos, y que además no tiene suficientes mujeres para hacerse viable en el largo plazo. Y no solo eso, al ser un asentamiento de mayormente rechazados por otros asentamientos, mujeres de pueblos aledaños no tenían ningún tipo de interés de unirse a esta horda de delincuentes, locos, degenerados, etc. Es muy curioso que los romanos en su relato de origen se describan como una especie de cúmulo de rechazados, dado como lo orgulloso que llegaría a ser este imperio, pero al parecer así es como ven sus orígenes. Para solucionar la problemática de las pocas mujeres uniéndose al asentamiento,
Rómulo llega a la brillante solución de atacar asentamientos cercanos para robar sus mujeres y llevárselas a Roma, y así poder hacer que Roma sea una sociedad más viable. ¿Qué tanto de cierto tiene esto en términos históricos? ¿Qué tanto de relato es? No lo sabemos. Pero la cuestión es que Rómulo también organiza la institución del Senado o básicamente, ¿qué es lo que hace? Rómulo junta a todos los patriarcas, a todos los senates, ancianos, sabios que tenía Roma, en un consejo de 100 de estos, digamos, patriarcas o sabios, y eso es lo que luego se llamaría el Senado romano. De hecho, la palabra senador viene de la palabra senex, que significa senil, que en ese momento tenía una connotación de sabiduría, de sapiencia, de capacidad de llegar a decisiones justas en la administración de lo público. Entonces, también en este mito se escribe, o en este relato se describe lo que sería posteriormente las instituciones romanas, el Senado, etc. Aunque existía este consejo, Roma era mayormente una sociedad monárquica. Tenía un rey que tenía una cantidad bastante considerable de poder. Acá ya pasamos a las cuestiones más bien históricas. ¿Qué es lo que pasa? Roma mantiene la institución del res, del rey, hasta el momento en que el ancestro de Brutus, hijo adoptivo de Julio César, que también tenía nombre Brutus, destierra la familia de un rey que se consideraba por ser particularmente tiránico, etc. Y así empieza a tener muchas más atribuciones lo que sería el Senado, lo que serían los senates. Cerca de este periodo es cuando se da el anteriormente mencionado ataque de los galos y Roma empieza básicamente a hartarse de ser esta especie de ciudad o asentamiento que era básicamente temeroso de las tribus aledañas, que era temeroso de las colonias griegas, especialmente macedonias, que estaban asentadas en la península itálica, y que eran temerosos de los restos o de lo que quedaba o de la todavía relevancia que tenían los etruscos, que es otra sociedad. Entonces Roma empieza a fortalecer su capacidad militar, empieza a fortalecer su ejército. Roma empieza, de cierta medida, a tomar los pasos hacia convertirse en un imperio. Y el primer paso hacia eso fue construir un ejército que le permitiera ser al menos, sino una potencia, una ciudad a ser respetada dentro de la península itálica. Esto llevaría a que eventualmente Roma se valentonara lo suficiente para ir en contra de los etruscos que tenían de cierta medida aliados en las tribus itálicas, los etruscos que eran una sociedad que estaba en la península itálica antes de la fundación de Roma, que era una sociedad que se consideraba por ser bastante hedonista, que se consideraba que era también conocida por ser muy religiosa, muy supersticiosa. Tenían un hincapié bastante grande en la vida después de la muerte, y era una sociedad bastante próspera, bastante rica. Esto debido a que los etruscos fueron de los primeros en la zona en descubrir lo que sería la metalurgia y también el trabajo del hierro. El trabajo del hierro les permitió ser de los primeros en tener herramientas agrarias mucho mejores de lo que se podía tener en la Edad del Bronce. Al tener estas herramientas agrarias tan sofisticadas y al tener también cerca de esos asentamientos grandes minas con muchos minerales que en la época eran muy valiosos, porque cuando no hay muchas sociedades que trabajan el hierro, eres una de ellas, estás en una posición privilegiada como lo pudo estar en algún momento un país petrolero durante el boom petrolero, en la época moderna. Entonces, los etruscos dentro de la península itálica eran una potencia, eran de los primeros que construyeron caminos, eran una sociedad que visitantes griegos describían como algo absurdo porque en la sociedad etrusca los esclavos de esta sociedad tenían mejor estilo de vida que muchos ciudadanos libres en metrópolis griegas. Tenían sus propios negocios muchas veces, tenían intercambios, etc. Entonces
Ahora, desde una visión moderna podríamos decir, oye, entonces tal vez en la sociedad etrusca no estamos hablando de una esclavitud propiamente tal, sino de una especie de proto-feudalismo en el que la gente intercambiaba, como de cierta manera, su trabajo por estar en las tierras de alguien, pero no había los niveles de abuso o de pésimas condiciones de vida que había en la esclavitud como tal. Eso es otra discusión. Pero el punto es que Roma se ve enfrentada a una sociedad que estaba bastante consolidada, si bien iba en decadencia, y que tenía mucho poder en el momento. Eventualmente Roma derrota a los etruscos y termina con siglos de una civilización bastante importante dentro de lo que sería también Occidente. De hecho, podríamos ver los etruscos como una especie de proto-imperio romano, porque al final los romanos heredan de los etruscos muchas de las cuestiones que luego aplicarían en su propia sociedad. Además, el tema de la construcción de caminos, el tema de las maneras de relacionarse comercialmente. Si bien los etruscos copian esto de las colonias griegas que estaban asentadas, que son de verdad el jugador poderoso en la zona por tener el apoyo de metrópolis griegas este, reinos como el de Macedonia, eh, los romanos copian mucho de esto de los etruscos que lo imitaron de los griegos. Eventualmente los derrotan, eventualmente Roma expande aún más su territorio en la forma de una república, porque hay que recordar que se desterró al último rey y se juró, Brutus jura que nunca volvería a gobernar un rey o iba a concentrar una sola persona tanto poder. Se equivocó. Entonces la República Romana pasa a ser una potencia a nivel de la península itálica. Su poder se seguiría consolidando, y además se crearía la figura del dictator y se empieza a alejar un poco de lo que sería el sueño de Brutus o de la promesa de Brutus, porque llega un punto ante ciertas crisis, ante ciertas invasiones, ante ciertas situaciones extremas en las que el Senado y la sociedad romana, en cierta medida, o al menos la gente que tenía poder de decisión en la época, se percatan que hay ciertas situaciones en las que se requiere una persona con una visión, con todo el poder y con la capacidad de hacer lo que se tenga que hacer en algún momento determinado para la época. Entonces, ahí nace el concepto del dictator, lo que hoy se conoce como dictador, una persona que concentra todos los poderes del Estado, sin quitar que en ese momento no existía la concepción de Estado que tenemos hoy en día, concentra todos los poderes del Estado y gobierna independiente del marco legal, etc. La diferencia es que en Roma el dictador romano sería una figura que estaría regulada, sería un dictador a medias, sería un dictador con un periodo de 6 meses y luego de esos 6 meses en teoría debería siempre entregar todos los poderes especiales que se le han dado por parte del Senado. Entonces, ya teniendo estas estructuras, estos mecanismos jurídicos, mecanismos de gobierno, etc., y ya teniendo un ejército lo suficientemente poderoso como para aplastar a los etruscos y derrotarlos a ellos y a algunos de sus aliados gálicos, Roma se valentona lo suficiente como para ir en contra de las colonias griegas que estaban en la península itálica. ¿Por qué requería mucho valor esto? Esto requería mucho valor debido a que las colonias griegas tenían apoyo de metrópolis y siempre estaba el riesgo de que las metrópolis griegas enviaran refuerzos para proteger sus intereses en la península itálica. Cosa que en efecto ocurrió. Cuando Roma ataca muchas de estas colonias, Macedonia envía sus tropas y entonces tenemos una situación bastante interesante desde el punto de vista militar porque se enfrentan dos fuerzas militares que llegaron a ser a construir grandes imperios a punta de sangre y acero, que serían las falanges macedonias, que serían en unos muros de soldados con escudos recubiertos de bronce y otros materiales, y lanzas muy largas de 4, 5, 6 metros, que avanzan en armadura de bronce pesada, y que básicamente para la época era como si se te viniera encima un muro puntiagudo de la muerte, imparable, inmutable, con una disciplina enorme. Tenemos que pensar que en esta época los ejércitos regularizados eran una cuestión bastante peculiar, bastante rara, o sea, es algo que vemos en los griegos, en los romanos, y básicamente sería contra las legiones romanas. ¿Qué es lo que ocurre en estas batallas? Que
los griegos en cierta medida subestiman a los romanos y subestiman la básicamente sapiencia táctica de los romanos habían estado adquiridos en sus conflictos con las tribus gálicas y con los etruscos, etc. Roma se caracteriza por ser un imperio o un pueblo que se adapta a las circunstancias y que adquiere conocimientos a medida que va avanzando en su historia y los incorpora a su propia sociedad. Tiene ese nivel de flexibilidad. Y en lo que se conocería como las guerras pírricas, Grecia gana una batalla en la que pierde una enorme cantidad de sus elefantes de guerra, bueno, no Grecia, Macedonia, pierde una enorme cantidad de elefantes de guerra que habían traído de sus conquistas en Medio Oriente y en el Asia. Y también pierde una enorme cantidad de soldados. Y si bien los romanos también pierden una gran cantidad de soldados, tenemos que tener en cuenta que Macedonia era el ejército que tenía líneas de suministro más largas. O sea, tenía una capacidad de restablecer, reponer y rearmar tropas mucho más, digamos, que tardaba mucho más de lo que podía hacerlo Roma, que estaba jugando de local, básicamente. Entonces lo que ocurriría a continuación es que Roma básicamente repone sus pérdidas, rearma su ejército y va de nuevo de frente a enfrentar a los griegos, aprendiendo de las tácticas griegas. Y en una última batalla de las guerras pírricas, y por eso existe hasta hoy en día el término victoria pírrica, porque es una victoria que, claro, ganaste el campo de batalla, pero perdiste tantos hombres, extendiste tantos tus líneas de suministros que eventualmente vas a perder la guerra. Por eso hasta hoy en día existe ese término en términos de batallas militares, etc. Entonces, Roma habiendo aprendido de los griegos y de haber aprendido este muro de la muerte que sería la falange, ¿qué es lo que hace? En una de las últimas batallas que tuvieron con los griegos, que fue una masacre para los griegos, los romanos los enfrentan frontalmente, mientras que un centurión bastante creativo toma su centuria, que era básicamente los hombres a su mando, flanquean la falange griega y básicamente los agarran por la espalda a estos soldados que tienen lanzas de 6 metros. Piensa lo que sería estar enfrentándote frontalmente a legionarios romanos, que ya en esa época era un grupo de lucha bastante respetable, con sus scutum, etc. Unos escudos, digamos, que medían como 1 metro y que también los hacían unos tanques y unas armaduras muy bien hechas. Entonces los tienes enfrentados de frente a estos legionarios bien entrenados, con capacidades de combate muy sofisticadas para la época. Hay que pensar que los romanos pelean en sus legiones con un sistema en el que un soldado estaba en primera línea repartiendo cuchilladas, sablazos, etc. durante unos 6 minutos aproximadamente, y cuando ya después de esos 6 minutos empieza a sentir la fatiga, se va a la última línea y el siguiente en la fila es el que toma la primera. Esto los hace una fuerza de lucha bastante sostenible en el largo plazo, en una batalla. Y están enfrentándose a esta gente que de por sí son una tortura, son un tanque, son un muro, porque la falange sería la fuerza indetenible contra el muro inamovible que sería una legión. Y justo por detrás llega la centuria de este centurión, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Y imagina lo que sería estar peleando y tener una lanza de 6 metros que tienes apuntada hacia el frente y atrás tienes líneas de tus otros soldados. ¿Cómo podrías hacer para levantar esa lanza, moverte, bajarla y pelear efectivamente cuando están todas tus líneas de soldados atrás? Entonces, en el fondo, lo que hizo este centurión sería como el equivalente a matar una tortuga que se encontraba patas arriba. Los hicieron bolsa, los destrozaron. En términos coloquiales, en buen chileno, se los hicieron callampa. Y así Roma básicamente se establece como la principal potencia en la península itálica. Y acá es donde básicamente empieza la historia de lo que eventualmente sería el Imperio Romano.